Bien, estamos aquí en el aire nuevamente. ¿Estamos saliendo, Dieguito? Sí, estamos en el aire por Impacto de Gloria. Impacto de Gloria por los 89.1 FM Génesis, en los estudios de FM Génesis. Estamos por los 89. Bien. Estamos, sí, comprobando. Así que bueno, vamos a hacer la invitación que nos digan cómo estamos saliendo. Ahora probando si sale música de fondo. ¿Cómo está don Matías? Bien, gracias a Dios, bien aquí nuevamente en el programa. Damos gracias a Dios por esta oportunidad, como dijimos bien, por estar aquí nuevamente y entregar este mensaje, este pensamiento que hoy el Señor ha traído en este momento, ¿ven? Por ser un día un poco frío. Yo estaba mirando, por ahí a la tardecita estaba un poco más cálido, pero con el sol. Hoy de mañana por ahí salí, yo tuve una encomienda, teníamos que salir a buscar el tema para la merienda de los chicos de escuelas bíblicas y estaba bastante frío. Estaba frío, se sintió. Sí. Y estos días, durante la semana, hasta el mediodía duraba neblina. Sí. Una neblina que mojaba, parecía llovizna. Temprano mojaba. Sí. Mucha neblina. La visión en el tema de los vehículos. Se complicaba. Inclusive anduvimos por ayer en la ciudad de La Paz y comentaba que en la zona, toda la zona estaba igual con bajo neblina por la mañana. Bueno, después ya salía el sol. Marcaba el sol. No sé si habrá salido hoy temprano un poco, pero bueno. Marcaba sol el pronóstico, pero había neblina y nublado, no sé, de bastante que se desvanecía, pero perduraba, resistía próximo al mediodía. Así que habrá sido algo general de la zona, ¿no? Sí, bueno, igual agradecemos a Dios por así sea neblina. Sí. Por ahí a veces hace calor y uno dice, no, queremos que esté nublado, que... Es como la Biblia, ¿no? ¿Te acuerdas cómo marchaba el siervo? Decía que la nube iba... Lo seguía, la nube. Así que bueno, hoy estamos simplemente... esta gratitud, darle gracias al Señor por esta oportunidad que... a pesar de tener nuestros días laborales, todo eso tenemos... Esta forma de agradecerle al Señor, de traer el mensaje, estar en la obra, no es porque es importante, Diego, de así poder es. En todo tiempo, dice que en todo tiempo tenemos que entregar la palabra y es una forma de agradecerle al Señor también. Así es lo que el Señor nos pide, que en todo el tiempo estemos conectados con Él en espíritu y en verdad y reflejar a Cristo en nuestras vidas, no solo es en oración y alabanza que uno puede llegar a hacer, sino nuestra manera de ser, justamente compartiendo palabras con quienes podamos. Puede ser gente que conozca o no, pero podemos juntarnos a charlar y uno le trae una palabra a otro que es también edificación, porque la palabra de Dios siempre viene con algo nuevo para nosotros y edificándonos a diario, ¿no? Y además la palabra dice que la fe sin obra es muerta, ¿no? También. Así que tenemos que de alguna forma, aunque por ahí hay gente, de acuerdo el tipo de gente, ¿no? Porque hay gente que por ahí les cuesta entregar un mensaje. Sí. ¿Viste? Hay gente que le cuesta decir una palabra. Pero puede también reflejar por otro medio, a través de las conductas, de reflejar al Señor, ¿no? Así es. De ser manso, de apreciar a la persona, porque a veces pasa mucho por religiosidad, ¿viste? Pasa mucho por religiosidad. Hay veces que hay personas, ¿no? Que muchas de las veces decimos, sí somos siervos de Dios, pero sin embargo no amamos al prójimo, no practicamos la bondad, no hacemos las cosas de mejor manera para el Señor. ¿Amén? Así que eso nos lleva a tener esa actitud de tener la fe, ¿no? Pero también ponerla en práctica, ponerla en obra. Y justamente te hablaba de la fe y dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea que por ahí nuestros testimonios sirven, pero realmente lo que va a producir el gran efecto y el cambio en el oyente, en las demás personas, es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que tiene peso y la que tiene vida, ¿no? Amén. Es la que justamente por ahí nos confronta y por ahí nos alienta. Recién compartíamos que por ahí confronta la palabra, porque es verdad, la palabra siempre el Señor, más que nada, nos dice, ¿no? Nos enseña que antes decían diente por diente, ¿no? Sí. Ojo por ojo, y ahora no, siempre va contrario muchas veces a nuestros intereses, ¿no? Más vale, mejor es
dar que recibir, cuando todos queremos recibir, y el Señor nos dice que mejor es dar. O sea, siempre parece contrario a nosotros o a nuestro interés. Pero, ¿sabe lo importante que es? Porque en este tiempo lo he experimentado, creo que usted también, con el hecho de que en el momento que nosotros comenzamos a entregar la palabra, tanto aquí en la radio y en las oportunidades que se nos da de salir a las distintas localidades donde tenemos La Paz, Piedras Blancas, vemos como a medida que nosotros entregamos, el Señor va incorporando, ¿no? No sé si, en mi caso, por ejemplo, y muchos también nos han contado esto, que a medida que uno suelta y bendice, Dios nos trae nuevas revelaciones para seguir en ese trabajo. Y es interesante porque se cumple esto de mejor es dar que recibir, porque si nos alimentamos, vamos a quedar gordito como yo nomás. Pero cuando uno en el tema de palabras, ¿no? Comienza a, de algún modo, dar, entregar para edificación, lo que vamos a recibir de parte de Dios es siempre un renuevo, ¿no? Siempre un renuevo y palabra fresca, y es interesante eso de cómo se cumple la palabra, ¿no? Amén, no, me impactó el del relleno. El relleno, bueno, tema aparte para otro programa. Corten. Vamos a Pero es cierto, porque muchas veces nosotros queremos recibir. Claro, nos llenamos. Buscamos de la llenura, es cierto. Está bueno por ahí de llenarse. No, pero mejor es dar, ¿no? Cuando siempre uno tiene que... Las dos cosas sirven, pero como uno parece que se ensancha su entendimiento, su capacidad de recibir más nuevo cuando suelta, ¿no? Cuando ejerce, cuando explica este programa, por ejemplo, también porque uno investiga, se llena, pero también lo vuelca hacia la gente para edificación, ¿no es cierto? Amén, para que podamos tener juntos un crecimiento en esto. Así es. Porque es cierto eso, muchas veces, si nosotros nos encerramos mucho en este tema de que es bueno, primeramente es bueno tener el conocimiento de la palabra. Primer punto, eso es bueno. Sí. ¿No? Pero nos manda a hacer las obras, ¿no? A entregar el mensaje a aquellas personas que necesitan, a aquellas personas incluso que son nuestros familiares. También a veces, como decíamos, hay distintos tipos de personas, ¿no? Distintos tipos de personas que por ahí se guardan para decir, vos sabés que esa situación vos la está pasando porque hay algo que el Señor quiere para este tiempo, para tu vida, quiere que cambie, que haga esto, ¿viste? Y algunos se guarda y como que le gusta ver a la persona que siga en ese estado, ¿no? ¿Y cómo podríamos nosotros reflejar al Señor si guardamos las palabras? ¿No? Dice, ¿no? Dejalo que Dios le ayude, y en realidad el Señor nos está mandando a nosotros que ayudemos, porque lo que poco o mucho que tengamos de Dios podemos ser de ayuda. Eso, ¿no? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te... O sea, nosotros tenemos que ser fieles en esos pocos que, como hablamos que anteriormente, ¿no? Nosotros pensamos que tenemos que llegar a cierto nivel para que Dios nos use. O sea, nosotros, como decíamos anteriormente, nosotros somos bendecidos, ya tenemos la bendición de tenerlo al Señor en nuestro corazón, pero ahora a nosotros nos toca entregar ese mensaje, esa revelación que Dios nos dio la posibilidad de recibirlo, ¿no? De transformar nuestra vida, ahora entregarlo, derramarlo sobre esas necesidades que están allá afuera, porque ahí está el tema, ¿viste? Cuando nosotros decidimos callar, y eso provoca muchas de las veces como esos estancos espirituales también. Nos estanca espiritualmente, sí. Porque nos guardamos, nos cerramos y creemos que haciendo las cosas a nuestra manera, ¿no? Podemos de alguna forma seguir adelante, pero como que nos limita. Por eso el pueblo de Israel, ¿no? Sabía que tardado en el tiempo en el desierto, ellos dejaron pasar más tiempo todavía, porque ellos se cerraron, ¿no? A recibir esa revelación, y Dios quería llevarlo directamente al propósito. Dios lo quería llevar al propósito, pero ahora ellos se estaban resistiendo. O sea, cuando realmente nosotros nos resistimos, cuando dejamos de hacer la voluntad de Dios, de entregar su mensaje, como decíamos, mucha gente necesita hoy en tiempo, hay mucha necesidad constantemente. Yo por ahí, como bien le decía a usted, trabajo bueno, afuera, hago de todo un poquito, y me toca con distintos caracteres.
Y ahí te hace ver realmente que hay necesidad, porque hay muchos distintos tipos de personas, ¿no? Sí. Muchas necesidades que te hablan, te dicen, no, yo no sé por qué pasó esto. Y uno por ahí lo mire y vos decís, en tu interior te dice, ¿no? Tal vez puede ser la carne, tal vez puede ser el enemigo que te dice, no, déjalo, ¿viste? Déjalo que no le diga nada porque por algo está así. Y que podría ser cierto, pero nos toca a nosotros de entregar ese mensaje. Por eso hay mucha necesidad hoy en día, y ese es el mensaje que hoy por ahí queríamos nosotros tocar en punto, ¿no? De lo que es la esperanza y la restauración. Así es. Un tema interesante, ¿no? Interesante porque es una esperanza. Por eso la fe estaba hablando de dar una certeza, de una esperanza. Sí. La fe actúa de esa forma. Pero tan solo a nosotros nos toca creer en algo que tal vez nosotros nos vemos. Y eso es difícil por ahí para la persona, en creer en algo que también no se le ha revelado. Por eso tenerlo al Señor en nuestro corazón es un gran privilegio hoy en día, ¿viste? Así que queremos hablar un poquito, como usted dijo, de la esperanza y la restauración, ¿no es cierto? Y vamos a trabajar un poco más con el Antiguo Testamento, así por así decirlo, ¿no? Con el libro de Ezequiel y, bueno, Reyes. Un poco de historia también va a entrar aquí. Esperemos que no sea aburrido. La palabra de Dios no es aburrida, pero puede ser tediosa porque tenemos que ir armando el contexto de lo sucedido históricamente, ¿no? Así que bueno, hoy para tener esa base, fundamento bíblico, como decimos, en Ezequiel 37, sí, del 1 al 4. La palabra de Dios, Ezequiel 37, nos dice, versículo 1, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. En el 2, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y de aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. 3, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. 4, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos, y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y así ha dicho Jehová, Señor, a estos huesos, he aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Tremenda palabra, ¿no? Pero ¿por qué estaba dando esa revelación a Ezequiel? Porque había una rebeldía en el pueblo de Israel. Ellos estaban pasando por, prácticas, idolatría, había muchas cosas que el Señor no lo tenía en cuenta. Más después, vos fíjate que más atrás, desde el 35 y capítulo 36 también, habla sobre cómo ellos fueron oprimidos, ¿no? Sí. Por el rey de Babilonia. Nabucodonosor. El rey de Babilonia. Dios le permitió al rey, ¿no?, que se haga potencia. Porque acá hoy estaba leyendo, Dios le permitió que se haga potencia venciendo a los sirios, ¿no? Y se hacía una potencia grande, y ahí pudo enfrentar lo que a Israel, y lo llevó a la esclavitud. Pero era porque había acontecido ese suceso de Israel, la práctica que iba en contra del Señor. O sea, ahí nos da a entender a nosotros que cómo el Señor permite muchas cosas, ¿no? Permite muchas cosas que nosotros decimos ¿por qué? Pero son simplemente por una actitud o una falta de reverencia hacia Dios, ¿no? Cuando nosotros dejamos de lado de tener la confianza hacia Él. Siempre que pasa estas cosas es porque el Señor lo permite, ¿no? No como si se quiere castigo, pero sí para que su pueblo o nosotros mismos entendamos que es como una forma de hacerlo capacitar realmente. Entrar en razón. Ajá. Sí. Por eso lo mismo había pasado con él en el principio, cuando a Moisés Dios mismo había permitido las plagas. No es que sucedió eso, algo natural, ¿no? Dios la permitió, pero que también pasara el pueblo también por ese suceso.
para que ellos se dieran cuenta realmente que ellos dependían realmente de Jehová, ¿no? Por eso la palabra nos decía a nosotros, sin mí nada podéis hacer. O sea, dependemos totalmente del Señor. Como en el libro de Job, ¿no? Job era un hombre que estaba justo, sin mancha, y dice que Satanás rodeándolo vio también y fue delante de la presencia del Señor y pidió para hacerle tal cosa, o sea, pidió permiso a Dios. O sea, que cada cosa que le sucedieron a Job, que por ahí los lectores de la Biblia sabrán, ¿no? Que le quitó en nada primero sus bienes, después su familia, y hasta que le dio una enfermedad, ¿no? en el cuerpo. Pero todo fue permitido por Dios. Y ahí no había razón alguna aparente en caso de Job, ¿no? Pero a lo que vamos, que muchas cosas no nos pasan es porque Dios permite, no por justamente a veces tenga que ver sí nuestro comportamiento, y muchas veces nos quiere como prueba de cuánto aferrados estamos a Dios, ¿no? Amén. Por eso es importante entender ese punto, porque bien como decía, hay sucesos que a nosotros nos pasan, pero por por una causa de desobediencia directamente. Y no hay nada que no sepamos que podamos soportar, ¿no? Porque la palabra nos dice. ¿Cómo Dios llega justo a tiempo? Porque es así. Yo creo que hay miles de personas que van a estar viendo esto, porque damos gracias a Dios por hasta en México creo que estamos llegando. Las redes sociales, gloria a Dios. Es una herramienta especial eso, y damos gracias a Dios por ello. Han pasado por situaciones, ¿no? Sí. Situaciones que han sido críticas, ¿no? Pero como que Dios lo lleva hasta un cierto punto, porque Él te da prueba que como dice, no podamos soportar, ¿no? Ya hay un límite. Es como que si Dios nos permite estar afuera, de pasar miles de cosas, y llega un momento que dice, no, este es el tiempo de Él, ¿no? Y es una cruda realidad, porque eso es algo que yo creo que tanto como usted, como yo, como lo que nos están viendo ahí, no ha pasado. Yo he estado apartado fuera del Señor, pero llegó un tiempo que era el tiempo, ¿no? de Dios, y dijo, hasta aquí. Ahora fuera de mí nada puedes hacer. O sea, llegó un punto que vino la revelación real y pudo transformar esa necesidad que nosotros teníamos de sentir, ponerle que estábamos tranquilos en casa, pero de momento llegaba un vacío, no sabía qué hacer, una incomodidad, y uno se ponía a pensar, pero ¿por qué paso por esto? Eso pasa porque realmente no lo dejamos al Señor obrar en nuestro corazón, ¿eh? Apartamos al Señor a veces y nos preocupamos en tantas cosas en nosotros mismos, porque eso son lo que nos hace padecer por esa situación, cuando nos preocupamos en nosotros mismos y no en los quehaceres del Señor. Por eso esto es una gran responsabilidad, Dieguito, como hablábamos al principio, de poder entregar el mensaje, de poder estar aquí. Primeramente es un privilegio, después... hablando de tiempos, ¿no? Hace un tiempo aquí en la congregación, el ministerio, ha dado un vuelco el sentido de los mensajes para este tiempo. Hace un tiempo atrás venía dirigido de otra manera y comenzó a haber un proceso, no solo acá, inclusive mucha gente se fue, quedaron un poquito. Hoy gracias a Dios está todo resurgiendo, pero no creo que por prueba, sino porque era un tiempo de cambio y de renuevo. Y quiero lo que vamos de algún modo a entender este tiempo con lo nuevo que tiene Dios, porque Dios va renovando. Yo decía, Señor, ¿por qué pasaron cosas? Y cuando sale el protestante que se separa, digamos, ¿no? Y tenemos por acá que tenemos todavía la Biblia, ¿no? De cuando yo adquirí esta Biblia de los 500 años, fue porque comenzó Dios ahí a revelar ese movimiento de un nuevo espíritu, porque estaba el cristianismo romano, por decirlo,
Dios comenzó a revelarse de otra manera, a darle entendimiento de otra manera, ¿no? Y a cambiando el sentido de lo que él quería hacer con su pueblo. Y después, no conozco una historia mucho así, soy sincero, pero lo que recuerdo de contar de gente de grandes movimientos, de grandes hombres, Sí. y vamos a poner de Gille Ávila para acá, el movimiento que hubo de Dios, y toda esa gran marea de milagros que había, que inclusive hasta todavía hay un remanente de eso que se puede hablar, no tanto, pero hoy Dios está llevando, porque uno viendo otros grandes ministros de la palabra, que quizás justamente compartían esto, también un nuevo seguir de un nuevo, si se quiere, revelado, un conocimiento de Cristo que siempre estuvo, pero que ahora he visto de otro ángulo, de otra manera, que Dios quiere para este tiempo. Este es el tiempo, como usted dice, porque este es el tiempo. Y ahí van los tiempos que pasan, si se quiere, por esa llanura que se pasa y que hay una incertidumbre. Y que bueno, que ahora Dios en este tiempo comienza a darnos, si se quiere, algunos pinceladas. Yo recuerdo hace, no sé, unos 9, 10 años atrás, una de las primeras veces que venía aquí, Sí. Quizás usted estuvo y vino, si no mal recuerdo, era el pastor Carlos Luis Buch y habló acerca de semilla o pan. ¿Usted estuvo? Sí. Yo no entendí nada, ¿no? Y ahora escuché a un pastor y hablado similar, me hizo acordar a esa prédica que yo quizás fue la segunda o tercera que yo escuché en mi vida. Pero me quedó siempre semilla o pan. Y ahora este hombre te enseña con pasajes similares esencia o sustancia. Sí. Es mucho más profundo. Entonces, digo, se viene hablando, pero Dios va dando profundidad a lo que quiere llegar con el correr del tiempo, ¿no? Y es interesante, justamente dice, porque este era el tiempo, ¿no? Como le dice a la mujer en el pozo de Jacob, le dice, este es el tiempo en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, ¿no? Así que hay una revelación que se está levantando en este tiempo, que es para guiar al pueblo como hablamos siempre, y vamos a hablar de ese tema de que realmente Cristo está a la puerta, ¿no? De que ya se acercan los tiempos y está todo direccionado a eso. Pero ahora el tema nos consta en poder entender que realmente es el tiempo, ¿no? Realmente el tiempo, que todo se acorta, pero todo se direcciona en esa revelación que hablaba antes eran grandes milagros, ¿es cierto? Catherine Kuhlman, Billy Graham, a Allen, ponele, ellos hacían sanidades, la cruzada de Miracle de Allen. Como una manifestación del poder de Dios, ¿no es cierto? Amén, amén, porque había algo como un hambre. Sí, pero del poder justamente de sanidad y también transformación de muchos. Pero era más preocupación también por el tema de las almas, ¿no? Sí. Porque ese es el verdadero objetivo cuando nosotros nos desenfocamos y tal vez dejamos de lado las almas y nos preocupamos en edificarnos nosotros mismos, porque hoy en día podemos nosotros vender un pantallazo que podríamos decir, mirá los siervos de Dios, y podríamos estar acá tranquilamente, pero cuando nos topamos con gente con necesidad, como hablamos en el principio, no le decimos nada y hacemos la misma, nosotros edificándonos nosotros y no transformarlo, dar eso que tenemos nosotros, ese aceite, poderlo hacernos, sí. Por eso cuando el Señor le dio la revelación al siervo, le decía que manda a buscar tinajas de aceite, ¿ves? Pero que esa tinaja, y le mandó a buscar más aceite a la viuda de Sireta, ¿no? Le mandó a buscar más tinajas. O sea, que eso es algo que se iba a llenar, ¿no? Pero que eso servía para cubrir las cuentas, para cubrir necesidades. O sea, Dios nos llena de ese aceite, pero para que nosotros podamos cubrir esa necesidad. ¿Y cuáles son las necesidades? De ir, entregar el Evangelio para esas personas necesitadas. Y eso era una de los sucesos que pasaba antes, como decíamos, esas grandes campañas que se hacían de sanidad. Yo he visto hasta cómo le recreaban los huesos de la gente que nacía sin hueso, que estaban tendidos en camilla no sé cuánto tiempo y los levantaba, cánceres. Y uno dice, Dios no se sorprende, pero mucha fe, sí, y también poder de Dios
entonces, pues no, pero Mira como uno, capaz que si uno hoy en día lo mira y va a decir, mirá qué maravilla, que esto, pero la palabra ya nos tenía revelado eso, ¿no? sí. La palabra nos mostraba cómo Eliseo partió las aguas, Moisés partía las aguas. Grandes señales que uno puede decir, no, pero eso lo hacen, pero eran imagen, o sea, personas comunes y corrientes, sujetas a pasiones, decía, ¿amén? Sí. Personas comunes y corrientes como nosotros, pero ellos tenían el convencimiento de quién eran realmente. Y esa es la visión que hoy en día perdemos nosotros. Creo que hoy busca la plenitud de Dios, la plenitud de Cristo en nosotros, que eso nos hace completos, pero el estar completo, como hablábamos antes, ¿no? De ir descubriendo todas las etapas o los procesos paulatinamente, era la palabra, ¿no? Ir creciendo sin limitaciones. Está la plenitud de Dios, pero lo que nosotros somos quienes limitamos esa plenitud. Y esa plenitud la limitamos de algún modo por nuestro conocimiento o desconocimiento, por nuestra duda, por nuestra falta de fe, muchas veces, de poder alcanzar esas grandes cosas que Dios tiene para nosotros, cada uno. También decíamos, acá Ezequiel, ¿no? Era una persona para traer a un pueblo completo la luz del Evangelio, la claridad y la palabra de Dios. Hoy nosotros tenemos al Espíritu Santo y cada uno de nosotros tenemos lo mismo que ellos. Pero ahora, ¿qué es lo que nos falta a nosotros? Decisión, entrega en totalidad para poder alcanzar esas cosas, ¿no? Antes, cierto eso, antes había una revelación como limitada, pero para ciertas personas que tenían que cumplir los estatutos de Jehová, ¿no? Sí. Tenía que cumplir con los reglamentos de ser santificado, ser justo, muchas cosas que lo hacían apto para la presencia, para el Espíritu Santo que descendía en tiempo. Sí. Amén. Y qué privilegio que tenemos hoy en día de, como dice la palabra, que nos llamamos reyes y sacerdotes. Porque dice que ese velo se rasgó. Y ahí tuvimos entrada al trono de la gracia. Amén. Por eso, eso es el reconocimiento de en qué autoridad estamos hoy en día, ¿no? Que la del Señor, de Cristo, ¿no? De que la oportunidad que tenemos de primeramente tener su presencia en nosotros, porque Él decidió hacer morada en nosotros, estar con nosotros siempre, ¿no? Amén. Pero ahora viene el reconocimiento. Esa es la falta de conocimiento nos lleva a pasar por situaciones. Y eso es la situación que Israel estaba pasando. ¿Amén? Ellos habían así hecho, o sea, fueron oprimidos por Babilonia en ese momento, permitido por Dios principalmente, ¿no? El primer punto. Pero por causa de ese acto que ellos tenían, Dios le hacía ver esa situación, ¿amén? Para que ellos se dieran cuenta de que la total dependencia viene de Él. ¿Amén? Por eso, ahora nos toca nosotros, por eso estábamos analizando el privilegio que hoy tenemos nosotros. El privilegio de tener la identidad, ¿no? De esa identidad que ya habíamos hablado, que está bueno para que lo vean en Facebook, ahí está el programa, la identidad. La falta de identidad, porque sí, somos real sacerdocio, el linaje escogido, nación santa. Amén. Hoy en día tenemos la identidad nosotros, pero nosotros no operamos en esa identidad. Amén. Si somos realmente esa nación santa, ¿por qué no entregamos el mensaje al necesitado? ¿Por qué no llevamos el mensaje a la necesidad? ¿Por qué no somos reflejo ante la necesidad? Como decíamos hoy, simplemente optamos en llenarnos nosotros, es cierto, es bueno la capacitación, ¿no? Pero tenemos que ponerla en obra. ¿Amén? Por eso Dios había mandado a Ezequiel, Dios lo mandó y llevaba el mensaje, ¿no? Pero él le había dado a Jehová una visión de cómo estaba el pueblo. Por eso era el valle de los huesos secos. Dios le hacía una muestra de cómo estaba el pueblo. Pero ahora Dios le daba... Y hace de gran manera, dice, ¿no? De gran manera, y le recalca ahí. Y dice, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, seco en gran manera. Seco. Blanqueado ahora sí eso.
por cierto, seco en gran manera. Así, como le decía, mirá porque eso está re seco. Y o sea, Dios ahí nos muestra. Eso nos hace una revelación, ¿no? De cómo hoy el día está el mundo, ¿no? Yo miraba grandes ciudades que podían ser turísticas y sin embargo hacían un reportaje afuera o sea, o en la misma ciudad o fuera de la ciudad, que hay una necesidad mucho más grande de ese pantallazo que le están dando, ¿no? Sí. Que parece que está bueno, pero hay una necesidad tremenda de cómo la gente se inunda, ¿no? en las adicciones para buscar la paz, para buscar el amor, la felicidad o para tapar esa necesidad. ¿Ven? Ahora, ¿realmente estamos haciendo algo nosotros con todo este conocimiento que tenemos? ¿Realmente decidimos llevar el mensaje o callar? Ahí está el punto. Vi un punto interesante que me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Hace una pregunta. ¿No? Y uno puede decir, ya no. Viéndolo con nuestros ojos. Ese es el pensamiento que muchas veces nosotros podemos ver en las demás personas porque lo vemos en el estado de adicciones o lo que sea. Lo vemos esperando la misma alguna. Pero él ni siquiera le dijo ni un sí ni no. Dijo, solo como que tú lo sabes. Dios, vos sos, si vos querés, si a vos te complace, podés hacerlo. Y si no, no sé si te complace, no lo vas a hacer, sabrás por qué. Y esa plenitud de confianza de dejarle todo en manos de Dios es quizás lo que a nosotros por ahí nos falta entender, ¿no? Decir, solo tú lo sabes. Si querés hacer acá la gran obra, lo harás, y si no, no lo harás. Nos decimos, pero Señor, mirá cómo estás, ¿para qué va a gastar pólvora en chimango? Dice que el dicho. O nos aferramos, sí Señor, sé que es una buena opción de fe, pero estamos queriendo por ahí, si se quiere entorpecer el plan que Dios tiene. Entonces, o no actuar en el momento, porque Dios nos da la oportunidad, primero es un privilegio y la responsabilidad de entregar el mensaje, ¿no? Sí. Le decimos, sí Señor, queremos en ti Señor que tú harás, pero no movemos nada, no entregamos nada, ¿entendés? Y le dejamos todo al Señor, todas las cargas, aunque la palabra dice que entreguemos toda carga, toda ayuda al autor y consumador de la fe, ¿no? Pero le dijo que profetiza, le dijo. O sea, le dio una orden que haga un acto de fe. Ahí fue que dice, ¿vivirán estos huesos? Él está haciendo, y primeramente antes de eso le dice, y me dijo, hijo de hombre. Como que le hizo entender, tú eres una persona común y corriente, ¿no? Pero ahora está ante mi presencia. Ahora como que si Dios lo estaba probando y le estaba diciendo, ¿vivirán estos huesos? Yo te voy a probar. Te voy a probar, a ver si tu fe es grande, o de quién depende. Por eso él le hace referencia y le dice, y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Reconocimiento de quién era. ¿Ven? Y esa es la falta de reconocimiento que muchas veces nos falta, ¿no? De reconocer quién está sobre nosotros, quién es la autoridad y por cuál fueran creadas las cosas, porque dice que las cosas fueron creadas en Él, por Él y para Él. O sea, que todo tiene un sentido en la vida. Ahora nos toca creer nosotros, porque Él tiene el poder realmente de hacer las cosas posibles. ¿Amén? Por eso Él decía, mira acá, dice un versículo, aquí, dice en Romanos 4:17, dice, Dios que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Él llama a las cosas que no son como si fueran. Él tiene el poder de transformar en eso que nosotros estamos diciendo, no vale la pena esa persona, déjalo ahí que está ahí, que siga en lo suyo. Él los llama, así como nosotros, nos ha llamado a nosotros, nos ha dado esa oportunidad, ese privilegio de ser linaje escogido, ¿no? De ser sus hijos, como dice la palabra, pero a todo que en Él cree. O sea, ahora tenemos esa oportunidad nosotros, así como tenemos la palabra revelada, nosotros tenemos el conocimiento, pero nos insta, por eso en este tiempo Dios, así hablando del tiempo, ¿no? Que el tiempo es ahora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. Tenemos esa oportunidad de exaltar el nombre
pero darle esa gratitud también, Sí. de entregando el mensaje. Por eso este es algo que nosotros por ahí no decidimos para estar aquí y estar sentado hablando, porque esto puede hacerlo cualquier persona, estar hablando, sino que hacer el acto de fe, ¿no? El acto de entregar el mensaje, de hacer muchas veces de ir contra nuestros pensamientos, porque muchas veces se levantan pensamientos y dicen, no haga esto, o como estábamos hablando hoy, no le entregué el mensaje a tal persona, déjalo que sigan lo suyo, porque está tan acondicionado de edificarse a él mismo y en conocimiento, pero como hablamos, la fe sin obra es muerta, o sea, Sí. de todas maneras nos contradice, como decía usted. Dios va en contra de nuestros propios pensamientos. Nosotros pensamos, a veces queremos la forma, como Jonás pensaba él, que Dios castigue a Nínive. Y él tenía su propio pensamiento, su propio orgullo, ¿no? Y como que quería esquivar lo que el Señor le mandaba. Y ahí estuvo su consecuencia. Porque hasta creo que sabía, Jonás que sabía que Dios iba a perdonar. Lo sabía, por eso Él se sabía. negaba. Yo misericordioso le decía anteriormente. Él ¿Sabía? sabía, pero él como estaba Enojado. Primeramente no sé si se enojó o se frustró o capaz que quería hacer lo que él pensaba, ¿no? Sí, a su Pero manera. como que se quería guardar eso, ¿no? Y no llevarle el mensaje. Y Dios de alguna manera le demostró que Él es misericordioso. Y esa es la oportunidad que hoy tenemos y el tiempo que hacíamos, como podríamos decir, relación, ¿no? Con lo que se hacía antes. Antes se hacían grandes campañas. Yo recuerdo que se hacían campañas hasta en las veredas de un poquito más abajo de mi casa. Afuera sacaban silla y ahí nomás enseguida entregaban la palabra en la esquina. Sí. Antes era así, no había temor de nada, ¿entendés? Y sin embargo hoy en vez de, como dice la palabra, que Dios no nos dio espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Lo tenemos al revés. Tenemos más el temor que esos otros tres atributos, ¿no? Temor de poder entregar el mensaje, de poder hacer, como decíamos, esas dos herramientas, de hacer reflejo, ¿no? de Cristo, de quiénes somos realmente. Y nos da tanta vergüenza, Diego, tanta vergüenza hoy en día, ¿no? Si bien los medios han cambiado un poco, porque hoy tenemos, gracias a Dios, las redes sociales, que de hecho nos da un mayor alcance, porque yo me imagino, sinceramente, hoy ponerme por un rato con un parlante en mi barrio, seguro que voy a recibir más crítica, pero antes también lo hacían, pero no había otra forma de hacer llegar a la gente. Hoy quizás yo tengo un número, hay otra herramienta, que no está mal, ojo, de pararnos en la vereda, que está buenísimo, pero vos sabés que van a venir, las críticas no serían tanto, sino que sabemos que nos van a apedrear directamente. Porque, Sí. Y no es miedo, pero digo, podemos buscar una estrategia que Dios nos dé sabiduría de cómo alcanzar a ese vecino quizás que va a decir, déjame dormir la siesta, ¿me entendés? O, ¿por qué? De llegarle de otra manera por ahí. Pero si uno tiene la posibilidad de venir a la plaza, pararse en una esquina donde vea que quizás no, está bueno, porque también Dios nos usa en donde Él quiera. Mire, yo decía, ¿no? ¿Qué cosa la palabra? Porque lo dice aquí, ¿no? Profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Dios. ¿Usted se imagina huesos que escuchan la palabra de Dios? Que puedan oír la voz de Dios. Unos huesos secos. Imagina lo que, si lo llevamos, que unos huesos comiencen a recobrar vida, llenarse de músculos, tendones. ¿Y cómo llega la persona a secarse espiritualmente cuando se aparta de Dios? Fíjate que dice hueso seco, oír palabra. Que ellos están aptos a oír la palabra. Ellos están esperando
como decía, no me recuerdo si era el apóstol, que nos dijo que ellos están ahí afuera, pasando, así sea pasando por situaciones, ¿no? Pero ellos están prestos, nos están escuchando a nosotros, sí. Nos están observando de cómo actuamos, todo. Cómo nos movemos, todo. ¿Ven? Así que eso nos hace referencia de cómo las personas hoy en día, a pesar de que podríamos decir, ¿no? Que estén secos, que no tienen la revelación, que no tienen el conocimiento de lo que es la palabra, ¿no? Pero ellos están prestos, están esperando a que personas como nosotros, personas como ustedes que nos están viendo, entreguen ese mensaje. Porque esto no es simplemente guardarlo, sino que entregar esta semilla que el Señor nos puso en las manos, ¿no? Sí. Por eso decía, por gracia recibiste, por gracia que lo demos. Así es. Y sí, una gran verdad, la gente está esperando, justamente dice que la creación está esperando, ¿no? A los hijos de Dios. Pero ahora, nosotros, como usted dice, también viendo nuestras actitudes, nuestras palabras, porque justamente hay una necesidad de ellos de conocer de Dios o de saber de Dios, pero hay una negativa al cambio, ¿no? Porque como hablábamos antes, la palabra de Dios siempre va a ir en contra de lo que nosotros creemos, o como yo ejemplo, ¿no? De Jonás, que él tenía a su manera, o cuando él quiera que se iba a ocurrir, quizás ir allá donde Dios lo había mandado. Y eso siempre la palabra de Dios conforta. Si no es por el Espíritu Santo que nos lleva y nos convence de pecado, difícilmente nosotros podemos ser los mejores predicadores del mundo, pero el que convence de pecado siempre es el Espíritu Santo de Dios. Y por eso debemos estar llenos justamente del Espíritu Santo, para que las palabras nuestras puedan impactar, pero no por nosotros, sino por el Espíritu Santo de Dios, que Él va a ser el que lleve al convencimiento de pecado, y que lleve claridad, y que lleve la verdad de Cristo a sus vidas, ¿no? Y que ahí comience ese hambre y esa necesidad de buscar de Dios y acercarse a Dios. Acá dice profetiza, sí, y justamente porque él, como yo creo que acá Ezequiel le creyó a Dios. Dios estaba con él y él le creyó a Dios, y que lo que iba a hacer, lo mandaba a hacer por Dios, iba a dar resultados, de hecho. Y esa es nuestra actitud, ¿no? De llegar y decirle, dale, tenés fe, pero con lo decimos medio porque lo decimos, no, sino que nuestra actitud tiene que ser justamente palabra con fe, para que pueda impactar en ellos, en el espíritu de ellos, ¿no? Y eso es lo que yo hoy pasaba por esa situación. Me tocó un ayudante, me había tocado un ayudante, y él no entiende nada, ¿viste? No entiende nada de esto, cómo se manejan acá en la iglesia o la religión, no entiende nada. Y mi hermano por ahí lo había contratado, ¿no? Pidió que me ayude. ¿Sí? Y había otra persona que más o menos sabía, y me chocaba, y yo me mantenía en postura. Y el pibe trataba de observar, ¿viste? Trataba de observar. Y yo como dice, hueso seco, oí palabra de Jehová. Yo lo trataba de hablar. A la entrada lo hablé, le traté de hablar bueno, el tema del vocabulario, viste que hoy en día te hablan cada cosa, y yo lo traté de hablar como uno se tiene que guardar, o la postura que uno tiene que tener, ¿no? Porque sí. Eso es el tema, la postura, ¿no? Y le pude hablar un poco ahí, viste, no por ahí. Muchos cantes no lo quise hacer, porque por lo primero que ellos se forman una barrera y te dicen, no, aquí ya sé con qué me viene, viste. Sí. Y tenés que ser astuto y saber cómo entrarle. Y cómo eso llevó un cambio en el pibe, ¿viste? Porque ya actúa de otra manera, ya, como decía, que ellos están aptos a escuchar, ¿no? Ellos están viendo cada movimiento de nosotros, y ellos también reciben eso. Ahora depende a cómo nosotros nos paramos, nos posicionamos ante ellos. ¿Y cómo seguimos? Porque si uno dice una cosa, después termina siendo otra, ese es el tema. Al final, ¿qué tipo de reflejos somos? Porque a veces nosotros decimos ser hijo de Dios, y sin embargo cuando estamos tratando con otro tipo de gente, ¿no? Hacemos como que nos adaptamos a ellos. Eso es muy interesante, y marcar
Bueno, sí, mira, conmigo y sobre todo acá en el trabajo, estas cosas está bueno porque, viste, uno va poniendo, primeramente, y ahí marcar, porque somos creyentes que no nos gusta reflejar la cosa, entonces uno puede marcar y ya creyente ve que hay un cambio distinto, una manera de manejarse distinta, y que digo, che, ¿por qué ustedes son así? Y causa un interés, porque esa persona justamente ahora seguidora ve algo distinto en nosotros y puede llegar a... y le provoca algo, porque eso es lo que sucedió ahí, provocó algo. Así que eso nos da a entender a nosotros que si nosotros realmente, como dice, oíd palabra de Jehová, si entregamos la palabra, es la que tiene el poder, ¿no? Porque más no fue, por más seco que esté eso. di en tu palabra, no dice en la palabra, que dice oíd palabra de Jehová, de él. O sea, que tan solo hablar, como decían al principio, con tan solo su suspiro, su palabra, con decir que se cree en los cielos, se formó todo. ¿Eh? Él tiene el poder en su palabra. O sea, esa es la palabra que, el privilegio que tenemos nosotros de ser hijos, los que son verdaderos hijos de Dios, ¿no? Entregar el mensaje. Aunque, como decía usted, ciertas veces recibiremos críticas. ¿Viste? Sí. Porque por eso entregaba la palabra, decía en las bienaventuranzas, lo que padecen persecución. ¿Amén? Porque así fueron perseguidos los profetas antiguamente. ¿Amén? Pero hay una recompensa tras eso. Y nosotros no nos damos cuenta o no pensamos muchas de las veces que eso no es en vano, entregar la palabra de Dios. No es en vano. Y decidimos pasar la gente o nos adaptamos, como bien hablamos, nos adaptamos a esa situación en vez de que ellos sean, que sean esas esponjas, ¿no? Que reciban de lo que nosotros tenemos, de ese aceite que se nos dio, amén, pero que pueda ser para también poder entregarlo a esa gente que por ahí no tiene conocimiento. Y muchas veces nos cerramos nosotros. Y eso fue, ahí nos hace en este pasaje, ¿no? De Ezequiel 37, como él creyó, sí, que no hubo imposibilidad en que esos huesos secos sigan en ese estado. Fue su fe, ¿amén? En la palabra, en Jehová mismo, fue la fe de Ezequiel que pudo regenerar sus huesos, porque más adelante dice que se regeneraron los tendones, sí, la carne. Comenzó a regenerar. Digo, siempre Dios nos hace ver eso de imposible. Y para que suceda lo milagroso, nos da un acto de fe a nosotros. Tanto esto en decirle, para que se salga agua tuvo que golpear la piedra, para el mar también. Siempre hubo un acto que a nosotros nos daba lo mínimo, pero siempre en obediencia y en fe, declarando, ¿no? Obedeciendo y haciéndolo por fe, digamos. Siempre eso nos abrir digamos, milagroso, digamos, ver la mano de Dios milagrosamente. Uno puede ir a una oración, puede ir a pedir aquello que parece imposible para Dios, y a veces simplemente nos toca obedecerlo en el sentido de como usted dice, ¿no? Lo decía ahora, en espíritu y en verdad. Nosotros tenemos que obedecerle, y Él va a operar de manera sobrenatural, pero siempre nos demanda algo, siempre. Jesús mismo lo decía, Él hizo cuando hizo muchos milagros, le puso lodo en los ojos, le dijo, ve y lávate. El ciego no veía cuando tenía lodo, pero obedeció, se lavó y recobró la vista. Entonces al otro le dijo, levanta tu lecho y ándate, y anda. Y él, o sea, cuando levantó su lecho y ahí se dio cuenta que estaba en pie y era paralítico de toda la vida. Entonces siempre hay una obediencia, si se quiere, hasta sin sentido, para recibir esos grandes milagros, ¿no? La fe es un arma muy poderosa y algo privilegiado que Dios nos dio, ¿amén? Amén. De poder recibirlo y operar en esa fe puesta en Cristo, ¿amén? Pero está bueno eso, está bueno porque a nosotros realmente nos hace entender la dependencia. Sí. Porque ellos, a pesar de que tuvieran la fe, ellos sintieron la confianza, ¿no? de quién estaba sobre ellos, ¿no? Como así decía,
Moisés golpeó las aguas y se partieron las aguas, la roca, pero ellos pusieron su confianza en él. ¿Amén? Y ahí está el tema, en poner la confianza en el Señor, que él lo puede, realmente todo lo puede el Señor. Y a veces nosotros nos limitamos muchas veces y nos adaptamos a la situación que estamos pasando, ¿no? Nos adaptamos a la situación que estamos pasando y no nos damos cuenta de que tenemos un Dios tan grande, tan poderoso, que no hay nada imposible para Él. Nada imposible. Lo que limitamos el obrar de Dios somos nosotros muchas veces, ¿no? Como ahí dice, solo, como le dice, ¿no? Que decíamos, tú lo sabes, ¿no? Él lo sabe. Como que nosotros no podemos ni torcer ni nada. Por eso dice que la mano de Dios estaba sobre él, ¿no? La mano de Jehová viene sobre mí y me llevaba a donde Pedro 5 creo que dice, donde dice humillado bajo la poderosa mano de Dios. Y ese humillado justamente tiene que ver de rendirnos a la voluntad de Dios y al poderío de Dios, ¿no es cierto? Y él dice que no va no me sale la palabra, que no va a recompensar en su tiempo, ¿no es cierto? Y eso tiene que decir que a veces nosotros tenemos que humillar, o sea, esperarnos, no reprocharlo, sino simplemente depositar nuestra confianza en Él, que Él en su momento nos va a dar esa respuesta, ¿no? Esa bendición que muchas veces estamos esperando. Bien, por eso es importante de poder creerle a Él y aferrarse con toda nuestra fuerza, por decir. Ese convencimiento que a veces ponemos en cosas que no van, amén. Ponerla en Él que Él suple toda necesidad, Él está ahí siempre. Por eso, mirá, me gustaba este pasaje que dice Juan 11, 25, 26, dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Tremenda revelación, porque ahí es algo como que da algo nuevo, amén. Da algo nuevo, el creer. Por eso acá dice en el versículo 7 de 37, Ezequiel dice, profeticé pues como fue mandado. Él tuvo que ponerse a su misión, ¿no? De alguien que estaba sobre él ahora. No era algún convencimiento que él tenía, sino él estaba obedeciendo a Jehová. Sí. Y fue y entregó eso, le dijo que el mensaje de Jehová, y hubo ruido mientras yo profetizaba, y le decía, y aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Wow. Y miré y he aquí tendones sobre ellos y carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, mira que dice aquí, y me dijo, profetiza al espíritu con E chica, o sea, un espíritu nuestro. ¿Sí? Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, de nuevo con E pequeña, ¿no? Uh-huh. Así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ahí ya está hablando con la mayúscula, del Espíritu Santo. Ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. La importancia de tener al Espíritu Santo. Sí. ¿Amén? Esa es la importancia, esa es la necesidad que tenemos que tener día a día de tenerlo a Él en nuestro interior. ¿Amén? Por eso decía, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tenerlo al Señor en nuestro corazón es lo más importante. Y eso no nos saca de lejos, ¿no? De vivir una vida normal, común y corriente, ponerle en el sentido de no ser, porque esto no nos implica de cuando recibimos al Señor nosotros, de vivir como un monje, no. Como robot, no sé, que estar ahí, sí, amado, no. Claro, piensa, la gente afuera piensa que tenemos que dejar muchas cosas, aunque sí, tenemos que dejar lo malo, ¿no? Pero somos gente normal que
que uno se divierte, comparte, amén. Pero lo especial que tiene es el Espíritu Santo, que te dice, es que como que el mensaje que hablamos hace un tiempo, el cartelito que te dice stop, antivirus, amén. Sí. Él como que te avisa. de alguna forma te avisa y te dice, no es a lo que el Señor le agrada, amén. Por eso esa es la importancia de creer, para que nuestros huesos sean regenerados, nuestra necesidad que algunas personas han tenido, ¿no? La necesidad de tenerlo al Señor y lo han perdido por enfocarse en las cosas del mundo. Mas Dios se presenta, día a día se presenta y dice que cada mañana son nuevas su misericordia. Él se presenta cada mañana en esa persona para volver a tener esa relación nuevamente. Y debe ser lindo no tener esa relación de nuevo con esa persona que juró amarnos por siempre, que esa persona que decidió entregar su propia vida, ¿no? Para que pudiéramos estar bien, sentir ese amor, sentir esa paz, pero es algo momenteño, como la mujer en la viuda de Serén, no, la samaritana. Ella tenía que ir al pozo a buscar agua. Ella era la proveedora del agua, ¿no? Sí. Pero ella tenía que ir a buscar tiempo en tiempo a buscar esa agua. Y Dios le decía que Él estaba dando un agua que no se terminaba. Amén. Un agua que no era limitada. Amén. Y esa es el agua que Cristo hoy en día nos está presentando. Algo que sea continuo. Pero para recibir esa continuidad nosotros tenemos que tener la revelación de Él en nuestro corazón. Cuán importante, como usted decía, ¿no? De la revelación, porque nosotros dice que le debemos ofrecer, digamos, un culto racional y vivo, ¿no? Racional quiere decir que con entendimiento, no por ahí una fe ciega, porque creo que si ciego vamos a disparar por acá y para el otro lado, correr hacia acá, hacia allá, ¿no? Porque ciega. Sí. Ahora, cuando es racional, justamente estamos teniendo un entendimiento de lo que decimos, de lo que leemos, que viene. Ya estamos conscientes bien con la revelación. Y fe. Por eso es distinto una fe a veces alocada a una fe racional. Si bien la fe siempre va con locura, porque justamente usted dice es de lo que, ¿cómo dice? De traer a la existencia lo que no es, ¿sí? Como si fuese, ¿no? Entonces, vos decís, bueno, yo acá no tengo nada, pero yo estoy diciendo que sí lo tengo. Parece locura, pero así opera la fe, justamente, y en lo que sea, ¿no? En una sanidad, porque yo estoy orando en una persona que está enferma y estoy diciendo, Señor, él ya está sano. ¿Cómo? Si yo lo veo enfermo y le estoy diciendo, ese es el obrar de la fe, justamente, pero racional. ¿Por qué racional? Porque se nos ha entregado que Dios obra a través de nosotros con un propósito, para a veces demostrarnos nosotros, a veces glorificarse Él, siempre se glorifica Él, y para demostrarle quizás a esa persona el poder de Dios de sanidad, ¿no? O que quiere hacer con esa persona. Interesante esto, porque eso nos lleva a que por ahí no somos solo, porque justamente en estos días escuchaba de fanatismo, ¿no? El fanatismo no tiene razón, por así decirlo. Uno dice fanático de, por ejemplo, ¿no? De River o de Boca, ellos se cierran en su River o Boca, por más que Boca juegue horrible, ellos están cegados, sí. ¿No? River juega, y eso es fanatismo. Y aquí no, solo tenemos un entendimiento, una fe racional y vivo, porque estamos vivos y porque eso es lo que el Señor nos pide a nosotros como ofrenda agradable a Él. Por eso quisiera hacer esa mención, ¿no? de racional, que acá no hay nada al azar, sino es con entendimiento de qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Y porque Él se le ha placido, ¿no? De revelarse a nosotros. Amén. Por eso decía en el versículo 26 de Juan 11, dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Después le hace una pregunta, dice, ¿crees esto? ¿Realmente creemos que el Señor puede hacer las cosas posibles como Él, de transformar las cosas que no son como si fueran, ¿no? Sí.
de esa imposibilidad que nosotros tenemos que, yo no sé cómo salir de esta situación, yo no sé cómo manejar esta situación o cómo puedo regenerar nuevamente mi familia, cómo puedo regenerar la relación con una pareja o sucesos que tengamos que para nosotros son imposibilitados, ¿no? Que Dios ahí nos dice, ¿crees esto? Realmente todo aquel que vive y cree en mí, o sea, nos manda primeramente a creer en Él, como estaba hablando de la fe, poner nuestra fe en Él, en el autor y consumador de todas las cosas, ¿no? Que es Cristo Jesús. ¿Amén? Amén. Pero dice acá aquí lo tenía marcado, 14.6, dice, Juan 14.6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Él es el verdadero camino, ¿no? De toda esa situación que a veces nosotros pasamos, por eso uno no puede, por ahí no comprende, ¿cómo hacen esto? ¿Cómo hace vos para, como me decían una pregunta a mí, para no tomar? ¿Cómo vos haces? Porque vos no tenés ni un vicio, nada. y es simple, la palabra dice, Él es el camino, la verdad y la vida. O sea, Él es el verdadero camino para nosotros poder tener la verdadera paz, esa paz que muchas veces nosotros necesitamos. ¿Ves? Porque la palabra también dice, sin mí nada puedes hacer. O sea, la total dependencia la tenemos que tener en Cristo nosotros. Y ese es el mensaje, que podamos tener al Señor en el corazón constante, pero también que podamos, como hablamos al principio, poner la obra en función, ¿no? Sí. En movimiento, porque eso también provoca estancamiento. Pero creerla, Señor, operar en esa fe de que Él es el centro de todas las cosas, ¿no? Ya estamos un poquito casi, que señora, ¿no? Pero para poder ir redondeando un poco el temita, como siempre lo hacemos, ¿no? Creo que por ahí hemos hablado un poco de todo, pero en sí el mensaje de Dios es claro lo que nos quiere nos insta, ¿no?, a hacer en este tiempo. De que no somos nosotros quienes, como le dice, solo tú sabes, le dijo, qué es lo que va a hacer con esa gente que nosotros los vemos seco y ya de hace tiempo, dice, porque le dice, ¿no?, de gran manera, o sea, que ya no hay, ni siquiera quedó un poquito de, ¿cómo le dicen?, tuétano, ¿no? No hay nada, ya está seco en los huesos eso. Que parece y que además le dice en el versículo 2, le dice, y por cierto, seco en gran manera, como que le dice, todavía le recalca, por cierto, acordate que están re secos. Y por ahí nosotros vemos a personas que están muy perdidas en lo que sea, ¿no? En vicios, en juegos, en adicciones, y decimos, no, parece que con nuestros ojos, ¿no? Ya tomamos, parece que ya una sentencia, no, ya no hay caso, está perdido. Pero el Señor nos está ahora animando, haciendo entender que no, que nosotros, como usted dice acá, o acá no dice, pero usted nos hacía referencia de que le dice a los huesos, oíd palabra de Dios. Que ellos están esperando escuchar palabra de Dios, porque hay una necesidad de ellos, y que estando muerto, aún vivirán, estando así en ese estado, Dios puede hacer todas las cosas nuevas, regenerar todo nuevo en sus vidas, y nosotros somos los Ezequiel de este tiempo, ¿no? De llevar la palabra para que esos huesos vuelvan a tomar vida. Pues decía la palabra, decía, de modo que si alguno está en Cristo, todas las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas. Son hechas nuevas. De modo que si está en Cristo, o sea, nosotros tenemos que llevarle la revelación de quién es Cristo realmente. Sí. Quién es la persona que murió por nosotros y resucitó con poder, con gran gloria. ¿Amén? Y que pronto vendrá. Y eso es lo que tenemos que tener hoy en día. Estar conscientes de que, así como el Señor se fue por la nube, va a venir en algún momento. ¿Y estamos realmente aptos para ese momento? Esa es la pregunta seria, ¿no? ¿Estamos aptos para el momento que Cristo venga? ¿Estamos bien ante el Señor realmente? ¿Estamos haciendo las cosas adecuadas? ¿Ven? Y eso nos da mucho a reflexionar sobre nuestra vida, y está bueno que reflexionemos, porque esto no es simplemente perder el tiempo, sino tener ganancia en el cielo. Así es. Este tiempo es de mucha
mucha reflexión porque justamente los tiempos se apresuran y no es para si se quiere entrar en un estado de alarmarse y enloquecerse o temor, pero sí para, como usted dice, empezar a apretarnos la clavija de nosotros, de cómo estamos, y pedirle al Señor que saque a la luz aquello que a uno le agrada y que nos vaya limpiando, purificando. Y una de las gran cosas es justamente no llenarnos de palabra y entendimiento y no poder volcarlo a esos huesos secos, a esas personas que están necesitadas, porque a eso nos han mandado. Por eso nos dice ir y llevar el Evangelio a todo pueblo, a toda nación, ¿no? A todo. Ese es el primer mandamiento que nosotros tenemos, ir y predicar el Evangelio. Ese es el primer mandamiento que creo que si vos decís, no, el Señor no me ha revelado ningún ministerio, no sé cuál es mi propósito. El Señor dice, una asignación ya le dio. Ya nos dio. Como después que Dios te dirija algún don en especial, pero la primera asignación, el primer mandato es ir y hacer discípulos, o ir, llevar la palabra y predicar el Evangelio a toda criatura. Bien. Así que bueno. Eso, bueno, estamos ya 6 minutos pasados de las 21 horas. Saludamos a aquellos que estuvieron conectados. Teníamos a Gustavo Barrientos, Juan Miño, Juan Miño, Joana Salva. Saluda a mi prima ahí de Buenos Aires. Yami, mi amada esposa. Ezequiel Aranda. Mi amado. Bueno, el ministro. Amado. Diana Bogado. Y Gisela Salva. Que Dios les bendiga grandemente. Que también puedan estar compartiendo este mensaje. Esperemos que la palabra de Dios haya sido de bendición para sus vidas. Y bueno, nos estaríamos reencontrando próximamente. Que estén atentos en las redes sociales, que por ahí en esta semana realmente por cuestiones laborales no pudimos acortar la semana. No, queríamos acortar, pero por ahí siempre salen cada por ahí cosita. Claro, imprevisto que bueno, Dios sabe también todas las cosas, sí, justamente. Y bueno, así que bueno, estén atentos, que por ahí avisaremos un día, antes por lo general. Si estamos saliendo quizás a medio de semana, si el Señor así los permite, ¿no? Y si no, estaremos, como ya es habitual, el sábado a partir de la hora 20, por aquí, por Impacto de Gloria, en los estudios de FM Génesis Santa Elena. Bueno, Miguel, perdón, Matías. No, ya me cambié el nombre. Le cambié. Ahora Jacob y Israel. Para dejar este versículo, porque es importante. Amén. En Juan 14:6, sí, recalcamos siempre este versículo que dice: Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino es por mí. Que para cerrar esto, ¿no? que estemos conscientes, ¿no? de la necesidad que tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón, de tenerlo a Él, que Él es nuestro único suficiente Salvador, y que como Él es tan bueno y bondadoso, que Él hace que todas las cosas viejas pasen para que venga lo nuevo de Él. Amén. Y tener esa paz, esos frutos del Espíritu Santo que nos da esa paz, el gozo, la paciencia. Amén. Y que podamos vivir una vida plena, pero en Cristo. Amén. Así que, me gusta como dice ese final, impacto. Amén. Sí, bueno, nos despedimos. Gracias, Matías, gracias a todos ustedes por hacernos la compañía. Nos despedimos de Impacto de Gloria. Hasta la próxima, Dios mediante, que Dios les bendiga.